Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Guayotuma. Bueno, ahora les mostraré estos samples que tengo para tocar guaynos con acordeón, guaynos de San Mateo, con bandoneón, con mandolina, con guitarra eléctrica, etcétera, etcétera. Ojo, este no es un video para mostrarles guaynos sureños. Vamos a hacerlo más adelante, incluso por artista. Cualquier información de estos samples en la descripción. Y ojo, también voy a improvisar. Probamos como primer sonido. Tenemos aquí una guitarra eléctrica que dice de guayno. Voy a improvisar, chicos. Ojo, como les dije, estoy improvisando, no es un video tutorial para mostrarles si se toca así la canción. Y como pueden escuchar, aquí tengo un acordeón y aquí una guitarra eléctrica con sus efectos, o sea, prácticamente listos para tocar. Estos samples están así. Bueno, como segundo sonido tenemos un acordeón Guayno uno. Probamos, a ver. Aquí el acordeón puro del N364. Y ahí un quinconeo. Probamos el siguiente acordeón. Ok. Probamos la misma canción. Es diferente, ¿ah? Creo que tiene más brillo. A ver. Estoy probando, chicos. Este acordeón es del Cortritón, ya lo recuerdo. Bueno, siguiente sonido tenemos. Se pasó. Teníamos el. A ver, ¿cuál es este? Teníamos el acordeón 2. Ahora vamos a tener la mandolina trémolo. Ahí está la mandolina. ¿Dónde estás, mandolina? Primero estás aquí. Ok, mandolina trémolo. Paraguaynos de San Mateo. Está temblando un poco la cámara. Mandolines porque se toca así. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Bueno, ¿y qué más tenemos luego? Tenemos el acordeón Joner que, a ver, chicos, se me está yendo. Lo vamos a poner por aquí, ¿ok? El acordeón Joner, ahí estás. No, ese no es el acordeón Joner. ¿Dónde estás, acordeón Joner? Ok. O sea, esto es un acordeón real. A ver, vamos a escuchar qué tal suena. A ver acá.
Este acordeón es bastante real y suena bastante genial. Como siguiente tenemos a la mandolina con este acordeón. De ahí no llega. A ver, seguimos probando. Ya teníamos este sample. Ahora tenemos acordeón, bandoneón, tritón doble. Creo que es para acompañar. Ya probamos este. Para acompañar. Requinto, pero el bandoneón. Wow, el bandoneón o por consiguiente tendríamos este mismo con la mandolina. A ver. Tocando el mismo tema. Otra vez acá. Una vez más, ¿ok? O si no puedes jalar. Bueno, y más, tenemos más por aquí. Vamos a probar ya los que quedan. 9 tenemos un bandoneón que dice 1. Tú puedes escoger ya el bandoneón que uses. Este no tiene bass, porque es más para acompañar así. Siguiente. Estamos probando el bandoneón 1, ¿verdad? Sí, estamos probando el bandoneón 1. Luego tenemos con mandolina. Ustedes ya escogen. Por consiguiente, supongo que hay un bandoneón 2. Así es, a ver. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que es diferente? Ese sí tiene más. Bueno, ¿qué más? Ya prácticamente también mezclado con la mandolina. Y luego tenemos el suelto acordeón del tritón, porque más antes decía doble. Ahí está. Y por último tenemos el clásico de clásicos, el acordeón del N364. Guaynón dice, lo vamos a corregir su nombre. Pero bueno, bacán suena ese nombre también. El guayno. Que usa Jason Mess, etcétera, etcétera. Bueno, y este ha sido el video donde hemos mostrado estos samples. Son varios. Más información en la descripción. Estamos creando mucho para el Reason 5. Interesante, interesante. Si les ha gustado este video, chicos, no olviden de darle like, suscribirse. Saludos y que tengan un buen día. Saludos para todos ustedes. Bye, bye. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.